Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. De igual modo, saludamos a quienes se conectan a través de las plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en contacto. A esos internautas que nos siguen a través de las redes sociales, la plataforma Roku y los distintos cable operadores que han suscrito la señal de CTV Barranquilla. Hoy con una agenda nacional y regional bastante movida. Los reflectores, las cámaras, las luces están nuevamente en el departamento de La Guajira a propósito del suministro de agua potable por carrotanques. Carrotanques que han generado toda una polémica a nivel nacional por un escándalo en la forma de la contratación. En un país que es potencia del agua, con recursos hídricos que envidian la mayoría de las naciones del mundo, todavía más del 70% del territorio no está cubierto con el servicio de agua potable. Específicamente en el departamento de La Guajira, parece que ha sido promesa recurrente de distintos gobiernos resolver el problema del agua potable. Yo recuerdo haber estado en un consejo de gobierno cubriendo hace 4 años en el gobierno de Iván Duque un consejo en el municipio de Uribia en el cual se anunciaba un plan para resolver el problema del agua potable. Este problema todavía no se ha resuelto y el actual gobierno lo tiene incluido como el bastión de la planificación estratégica diseñada en el Plan de Desarrollo Nacional. Para decir esto hay que analizar muchas cosas. Potencia para la vida, desarrollo a partir del agua. ¿Se ha vuelto esto una promesa? Aquí en el departamento del Atlántico hay un problema terrible también con la distribución y el suministro del agua potable. Bajo este contexto, hoy tenemos 2 invitados muy importantes para analizar no solo lo que está pasando con los carrotanques y el agua potable en La Guajira, sino también con noticias que han sacudido la opinión pública a nivel nacional, como el llamado que ha hecho el Consejo Nacional Electoral a el exgerente de la campaña presidencial sobre unos supuestos malos manejos en el ingreso de los recursos. Bajo esta perspectiva, el presidente de la República ha expresado su solidaridad con el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, a partir de lo que ha sido su declaratoria como persona non grata en Israel por sus declaraciones frente a lo que ocurre en la Franja de Gaza. Toda esta tormenta en medio de un país que todavía no elige al fiscal general de la nación y que tiene al canciller de la República suspendido. Hay un canciller encargado a propósito de la suspensión por la investigación que adelanta disciplinariamente la Procuraduría General de la Nación por un mal manejo aparente en la contratación de los pasaportes. Hoy están con nosotros 2 invitados muy importantes, expertos de amplia trayectoria en el terreno local, nacional e internacional, quienes nos ayudarán a entender qué es lo que está pasando en nuestro país. Está con nosotros el doctor Nelson Amaya. Nelson Amaya es abogado, profesor universitario, investigador, columnista, escritor con una amplísima trayectoria, ha sido representante a la Cámara específicamente por el departamento de La Guajira, también viceministro en 2 ocasiones y una de las voces más autorizadas en la actualidad de la oposición en el Caribe colombiano.
Doctor Nelson Amaya, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Invitación cordial y siempre atenta en estas ocasiones en las que nos sentamos a conversar. Deberíamos hacerlo cada vez con más frecuencia. Yo me converso solo sobre todo lo que está pasando en este país, porque realmente se necesita poner a las personas al día en la forma como están sucediendo los hechos y buscar una interpretación de ver dónde estamos y para dónde vamos. Yo quisiera con esta introducción dejar ahí y agradecerte nuevamente tu invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctor Nelson Amaya, por su generosidad y por siempre estar dispuesto para acudir al llamado de nuestros televidentes. Está también acompañándonos el día de hoy el doctor Víctor Herrera. Víctor Herrera es escritor, abogado, comunicador social, periodista, con una amplísima trayectoria, director de noticias, una personalidad muy importante de la opinión pública en nuestra ciudad y también consultor, analista y estratega político. Doctor Víctor Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Al contrario, Julio César, para mí es un honor, un placer, como siempre, estar con esta audiencia maravillosa del Termómetro. Además, hoy acompañado por el doctor Nelson, que es, sin lugar a dudas, una persona que conoce bastante el tema. Pero además, te felicito por la pedagogía que ustedes hacen. Creo que los medios de comunicación, de alguna manera, deben ser una especie de educadores para desentrañar las cosas que están sucediendo en el país y poder ofrecérselas a la audiencia de la manera como tú lo ofreces, con análisis, con opinión, con rigor y con precisión. Felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor Víctor Herrera, por estas palabras. Sin duda, con invitados como ustedes, el cumplimiento de estos objetivos se torna una tarea más fácil y sobre todo placentera que nuestros televidentes saben agradecer. Vamos a entrar en materia. Empecemos de una vez con el asunto de los carrotanques y el problema del agua en La Guajira, aprovechando que hoy tenemos a un hijo de esta tierra que conoce de primera mano qué es lo que pasa en La Guajira. Doctor Nelson Amaya, la distribución de agua potable en La Guajira, satisfacer no solamente la necesidad de consumo y de asistencia básica, es una casa en el aire, una utopía, una fantasía, una imposibilidad por la topografía natural del departamento, sobre todo en el norte. Recuerden que el departamento de La Guajira es una tierra fantástica, llena, entre otras cosas, de un desierto al norte, de una Sierra Nevada de Santa Marta que le baña y de un litoral bastante importante, sin hablar de la gran topografía de todo el departamento. Doctor Nelson Amaya, para ilustrar a nuestros televidentes, ¿qué es lo que está pasando con esto de los carrotanques? Ya se ha anunciado que hay 10 carrotanques que empiezan a distribuir agua en La Guajira. ¿Esto es un pañito de agua tibia o es una solución, podemos decirlo, ocasional para abordar un tema tan complejo? Bueno, mira, el tema del agua en la comunidad Guayú, no quiero hablar del resto del departamento, porque el resto del departamento, como muy bien lo dice el doctor Julio César, tiene varias fuentes de agua, la Sierra Nevada de Santa Marta, desaprovechadas, desafortunadamente. El mismo río Ranchería, que provee de agua a Riohacha y debería estar proveyendo de agua a otras poblaciones. Me quiero referir al tema de la comunidad Guayú, la que habita, la de cerca de 500,000 personas que habitan la Guajira Alta, la Guajira Extrema. La solución para el problema del agua eterno de esa zona, porque es una zona desértica y ahí se originó la etnia Guayú, allí viven, allí
administran su vida, su espiritualidad y tienen arraigados sus fundamentos territoriales, ellos tienen unas condiciones de vida culturales que implican la dispersidad. No hay comunidades, hay algunas poblaciones, pero normalmente los guayús viven dispersos, crean sus territorios, crean sus comunidades, y entonces suplirle el agua a ellos no necesariamente implica un acueducto. Pero hay una pregunta muy sencilla que nos puede ayudar a entender por qué debe ser una obligación del Estado buscar soluciones que son múltiples, no son monosoluciones, esto es un programa que debe acondicionarse abarcando varios escenarios y varias alternativas de suplir el recurso hídrico. Primero, si somos capaces de sacar desde allá, desde su territorio, el gas para repartirlo a toda Colombia, si somos capaces ahora de generar probablemente un porcentaje cercano al 5, al 8% de la energía que pueda necesitar Colombia con las instalaciones de parques eólicos que se están haciendo, ¿cómo no va a ser posible llevarles un sistema que administrando racionalmente el agua les pueda proveer a ellos ese recurso tan necesitado? Es una pregunta muy simple y yo creo que la respuesta es igual de simple. Claro que se puede. Ahí hay rancherías que están pegadas al mar que deben buscarse, con las cuales se deben buscar soluciones de desalinización de agua de mar. Eso existe. Aruba desaliniza agua de mar desde los años 30, 40. El agua a La Guajira llegaba en barcos de Aruba. O sea que eso está inventado. Segundo, la solución de pozos profundos y de concentración de sistemas de potabilización de agua para ser distribuidas por carrotanques. Eso también es parte de la solución. Tercero, conducción hasta donde sea posible de un sitio, de una ranchería a la otra cuando los costos se justifiquen para que los indígenas puedan aprovechar. Los indígenas hacen cultivos estacionales. Ellos cultivan melón, cultivan maíz, cultivan algunas frijol, lo cultivan y lo necesitan y lo aprovechan cuando las ocasiones de lluvia le permite recuperar algo de producido del suelo. De manera que es un proceso integral, es una solución integral, pero debe existir una administración integral. No puede partirse de la base de que se llegan unos carrotanques, se parquean y eso ya es la solución. De manera que yo, desde el punto de vista del tema del agua potable para la comunidad guayú, pienso que los carrotanques son parte de la solución. Pero el problema, aquí lo que estamos viendo con este gobierno es que cada vez que hay una solución crean 15 problemas. Porque apareció a destiempo, apareció el prurito del presidente de decretar una emergencia económica que se cayó. Apareció a destiempo la compra de unos carrotanques que no se integraron a un sistema de administración conjunto y complejo que debe existir. Y tercero, pues no se buscan ni se ven los elementos razonables para que haya articulación entre las empresas privadas que ya quieren participar en el proceso, como el grupo Aval, que ha dicho que quiere organizar el proceso, que quiere participar en esa organización mediante la disposición de toda una estructura ejecutiva. Es que esto no es solamente llevar un carrotanque y regalarle agua a alguien, sino estructurar un sistema de administración de agua. Yo quisiera dejarlo ahí, pero lo que no sorprende de ninguna manera es que detrás de los carrotanques, con esta premura de hacer primero el contrato y no el suministro y el proceso organizativo, entonces obviamente comienzan a aparecer todos los vericuetos que tuvieron que recorrer para poder hacerse a unos carrotanques que en este momento están inutilizados, porque un carrotanque no se pone a funcionar con el ejército. Eso lo hizo Rojas Pinilla, pero era un dictador. ¿O estamos en una dictadura? Operacionados
con el apoyo del Ministerio de Defensa. La Cámara de Representantes acaba de anunciar un debate de control político a propósito de la contratación, escuchen la cifra, 46.000 millones de pesos para estos carros tanques que se encontraban sin conductores. Ya el ministro de Defensa ha dicho que hay 10 conductores en plena actividad y que está en proceso de contratación el personal requerido para que estos carrotanques puedan operar. Lo cierto es que el problema del agua en Colombia no es nuevo. Ya muchos municipios parece que se han acostumbrado a la escasez de agua. No hay que irse muy lejos. En grandes capitales todavía hay zonas de las ciudades que no tienen distribución de agua potable las 24 horas del día. Doctor Víctor Herrera, el programa de gobierno del presidente de la República, titulado Potencia para la Vida, debemos reconocer aquí, por primera vez ha puesto como eje central el agua como motor del desarrollo. Sin vida alguna no puede existir vida sin agua, y potenciar este recurso natural que favorece la existencia misma es una apuesta avanzada. Desde su perspectiva, ya con 19 meses del Ejecutivo al mando del Estado colombiano, del presidente de la República, Gustavo Petro, ¿se ha avanzado en este plan de agua y de desarrollo a partir de esa fuente hídrica? Gracias por la pregunta, Julio César. No, mire, yo pienso que lo que acaba de describir el doctor Nelson Amaya es simplemente, tiene un nombre, improvisación. Todo lo que ha tratado de incursionar como una especie de victorias tempranas este gobierno, desde que arrancó, no ha podido organizarlo bien, o por falta de asesores, o por falta de ministros, o por falta de gente que ahora les están renunciando en cantidad, pero todo lo improvisa. Parece que no hubiera una preparación, no hubiera estado preparado, sí para ganar las elecciones, pero no para gobernar, a pesar de que llevamos tanto tiempo. Y entonces sucede que en el caso de La Guajira, para hablar de los, siguiendo hablando con los carrotanques, hay 40 carrotanques o hay 10 carrotanques, pero no hay carreteras para donde llevar los carrotanques. Si se meten por las carreteras, se hunden. Entonces ¿por qué se hace un contrato si no hay la factibilidad de hacerlo? Si no se hay un proyecto, ¿por qué no se estudia antes? ¿Por qué no se estructura antes para poder avanzar con seriedad, con precisión, con profesionalismo? Es decir, con el buen ánimo y la buena fe de querer hacer las cosas bien. Esa improvisación hoy nos lleva a que tengamos, por ejemplo, en el caso del agua, que es un caso patético, ayer el doctor Alfredo Varela, diputado del Departamento del Atlántico, para hablar de nosotros aquí, dice, no es que hay 15 municipios del Departamento del Atlántico en donde se están alimentando con carrotanque, el agua le está llegando por carrotanque, 15 municipios en el Departamento del Atlántico. Este es el segundo departamento más pequeño del país. La Guajira, porque es una cosa extensísima. De los departamentos, mire, yo estuve en Aruba Cabe y vi la planta desalinizadora de agua de Aruba, que es una maravilla, además, que le llega prácticamente gratis a los habitantes de Aruba. Y dice uno, ¿por qué esto no se ha implementado en La Guajira? Claro, Aruba cabe 100 veces en La Guajira, sí es cierto, pero La Guajira está rodeada por mar, por todas partes. Pero además tiene un río, ranchería. Mira lo que pasa con Santa Marta. El problema del agua en Santa Marta, por Dios, que debe vivir en una ciudad turística, debería vivir de un buen servicio, de una buena prestación del servicio. Aquí nos atraviesa el río Magdalena, y estamos rodeados de agua. Y dice el doctor Varela que hay 15 municipios en el Departamento Atlántico que no tienen agua, o sea, que les llega el agua por carrotanques, aún 15 de 23 municipios. Dice uno, ¿qué está ocurriendo? O sea, ¿dónde está la dirigencia nuestra? Sobre todo, y me perdona, nosotros somos costa, tenemos 1.800 kilómetros de costa, tenemos el mar ahí mismo, podemos implementar el tema de la desalinización del agua, podemos implementar de los pozos, que intentó un candidato a la gobernación, usted recuerda aquí, Carlos Rodado Noriega, intentó hacer el tema de los pozos aquí en el Departamento del Atlántico para solucionar el tema del sur del departamento. Es decir, aquí nos ha faltado iniciativa, nos ha faltado, porque todo desafortunadamente lo esperamos del gobierno y lo queremos del gobierno, que el gobierno le está yendo mal,
que el gobierno no está haciendo las cosas bien, es cierto, pero no podemos depender permanentemente del gobierno. Así nos pasó con los panamericanos, mire lo que pasó. O sea, no podemos depender permanentemente del gobierno, tenemos que unirnos, el sector productivo, el sector público, la academia, trabajar en unión, tener una nueva clase dirigente en el Caribe colombiano que sea capaz de solucionar los problemas graves de la región más pobre del país, que esta es la región más pobre del país, y no encontramos las soluciones. Sí, el gobierno no le está yendo bien y ahora hay dos cosas muy graves. La primera de ellas es que crecimos solo el 0.6%, eso es gravísimo, y crecimos porque el gobierno no ha hecho las obras, una de las partes porque el gobierno no ha hecho las obras, y otra, por supuesto, por las altas tasas de interés, pero porque el gobierno no ha hecho las obras, no ha cumplido el presupuesto, entonces el país no creció. Pero además acaba de decir el secretario de Hacienda que las obras que se hagan en el país tienen que pasar por las manos del presidente para su autorización personal. Es decir, un presidente que además ha dicho que aspira a que su partido político se consolide en el pacto histórico, abierta y descaradamente lo ha dicho, y además que aspira a ganar las elecciones o continuar en el poder a través de su partido político en el año 2026, y tiene la potestad de manejar las obras a su antojo, de acuerdo a su decisión, a lo que él crea, pues por supuesto que va a favorecer a los alcaldes y a las gobernaciones, y me imagino que los parlamentarios que estén a su favor, que estén dispuestos a colaborarle en las próximas elecciones. Ese es un manejo casi que dictatorial, como decía el doctor Nelson hace un instante. Es un manejo gravísimo para el país. Y nosotros, la costa, desafortunadamente Barranquilla Atlántico, no estamos, ni el gobernador ni el alcalde, están en la lista de los amigos del presidente. Entonces seremos de las poblaciones o de las regiones del país todavía más favorecidas por el presidente. Fíjense lo que acaba de suceder hoy. La ministra de Medio Ambiente, barranquillera, la doctora Mohamed, acaba de designar a Cali, acaban de anunciarlo, como la sede del Congreso Ambiental más grande del mundo. 190 países vienen a un Congreso Ambiental en Cali. Eso es un acontecimiento internacional de primera línea. Nosotros perdimos los Panamericanos en Barranquilla, pero el señor presidente le gusta Cali porque el Pacífico es una de las zonas que más votó por el presidente. O sea, este juego político tan descarado y tan desafortunado, tan injusto, nos afecta a nosotros, particularmente en la costa caribe colombiana. Y en ese tema del agua no tenemos excusa, estamos rodeados por el mar y atravesados por el río Magdalena. Y además está el río Cauca, mire, la Mojarra inundada y nosotros y el resto de la costa sin agua. Esas son las paradojas nuestras. Paradojas, como muy bien lo está describiendo el doctor Víctor Herrera, que debemos decir aquí que este no es un problema nuevo. También responsabilizar a un gobierno que aspira en 4 años cambiarlo todo, revolucionarlo todo, literalmente con una escalada de reformas y con una intensa agenda legislativa, pareciera que se le está llegando una avalancha de pintura a una pared que se estaba cayendo. En lugar de corregir la estructura, esa avalancha de pintura puede terminar derribando ese muro. Esperemos que eso no sea lo que ocurra en nuestro país y que el llamado a la unidad, mandato constitucional al presidente de la República, permita también a los actores políticos, a la oposición, porque es que uno ve a una oposición ahora en estos términos bastante silenciada, sin control político, sintiéndose arrinconada como minoría, como esperando que esa avalancha de pintura se lleve cuanta pared exista, pero nadie está diciendo no hay que pintar. Lo que hay que hacer en este momento es robustecer la estructura que se está cayendo. Y eso es lo que está pasando en el país. El llamado a la unidad para superar la polarización es un asunto trascendental más que coyuntural. Se requiere el concurso de todos. Aquí nadie sobra. A partir de este momento sube la temperatura en el termómetro. Doctor Nelson Amaya, usted es un experto en materia de elecciones, al igual que el doctor Víctor Herrera, y vamos a tocar un tema sobre la financiación de los partidos, más allá de que el actual presidente de Ecopetrol
El señor Roa ha sido llamado por el Consejo Nacional Electoral a rendir cuentas sobre los manejos de los ingresos de las campañas políticas. Este parece ser otro problema habitual. Modelo ideal que sea el Estado quien financie la democracia, las elecciones y la participación en política, o modelo ideal que sean particulares quienes aporten a las campañas, o como dicen algunos expertos, la combinación de ambos elementos, como en efecto ocurre en Colombia con unos topes y con unos montos. ¿Qué es lo que pasa en un país como el nuestro, donde cada que se elige un presidente aparecen supuestos financiadores ligados a la delincuencia o el narcotráfico? ¿Es un asunto de corrupción propiamente de nosotros, inmodificable? ¿O qué hay que hacer para ya dejar atrás ese manto de duda en todas las campañas? Y aquí no vamos a generalizar con los presidentes ni vamos a hacer un recuento. Hablemos más de fondo, que parece también que cuando se hace análisis la gente se queda en el presente y olvida el pasado y no se proyecta hacia el futuro. Doctor Nelson Amaya, aprovechando esa enorme experiencia que usted tiene en campañas electorales, ¿cómo corregir ese problema de que se filtren dineros oscuros, ocultos, de dudosa procedencia en las campañas políticas? Bueno, has tocado un tema fascinante, Julio César, fascinante. A ti que te gusta también estudiar mucho lo que es la democracia y lo que es la ciencia política. Nosotros con Julio César compartimos y hacemos tertulias regulares. Les doy esa información y les echo ese cuento precisamente porque tenemos inquietudes intelectuales, inquietudes académicas similares. Eso sucede en todas partes del mundo. La democracia se fundamenta en 3 elementos básicos. La libertad que debe tener cada individuo. Dentro de esa libertad está la libertad de escoger y de votar con su propio criterio para escoger quién lo dirija, quién lo organice. El segundo es la responsabilidad enorme que existe en el Estado de Derecho y el tercero, la división de poderes. O sea, el Estado de Derecho es que haya unos controles, unos elementos que controlan a otros para que nadie sea capaz de hacer uso abusivo del poder. Esos elementos están diagnosticados hace muchísimos años, pero al mismo tiempo que se diagnostican, frecuentemente entran en crisis. Y esas crisis de la democracia, las que estamos viviendo ahora, cuando encuentra uno que, por ejemplo, el señor Trump le van a quitar su posibilidad de ser candidato, los estadounidenses no saben por quién votar. Ellos preferirían votar en otro país, porque el señor Biden está totalmente perdido. Él tiene unas ideas y saluda a unos personajes que ya se murieron. Entonces, los norteamericanos no saben ni siquiera cuál es el menos peor de los candidatos con los que pueden escoger en el próximo noviembre y que tendrán que votar para la presidencia. Los europeos están en similares condiciones. Han recibido unas descargas gigantescas perdón que me extienda un poquito, unas descargas gigantescas de inmigrantes que están copando las necesidades de los recursos públicos en materia de subsidio y están siendo adoctrinados por sus propios padres bajo esquemas de pensamiento y esquemas de actitud fundamentalista religiosa que terminan acudiendo a algo similar de lo que pasa en algunos países donde rige el Islam. Eso se llama la Sharia. La Sharia es el mecanismo mediante el cual prima la ley islámica sobre la ley civil y sobre la ley pública. De manera que los europeos están buscando cómo rechazar la posibilidad de que lleguen a ser controlados por estas personas con fundamentalismos religiosos. Y nosotros, que se nos olvida que vivimos en un medio que está plasmado, que está invadido, inundado de dinero del narcotráfico y de actividad del narcotráfico, pues obviamente el narcotráfico siempre termina
pegándole a la capacidad de tomar decisiones democráticas. Ya lo vimos en el año 94 cuando eligieron a Ernesto Samper. Lo estamos viendo recurrentemente cuando de vez en cuando aparecen ciertas fuentes de financiación que son absolutamente reprochables e ilegales. Y al mismo tiempo aparece también la contratocracia como una fuente de contratación. Entonces, la pregunta para contestar, para referirme y concretar un poco el tema que me hizo el doctor Julio César es cómo financiamos las elecciones. Lo único que nosotros podemos hacer es buscar que esto se abarate y hacer que de alguna manera las financiaciones sean transparentes. Este es uno de los pretendidos más difíciles con los que lucha cualquier democracia. Yo no auguro que en Colombia podamos tener en el inmediato futuro unas elecciones en donde no haya las mismas suspicacias, las mismas sospechas e incluso las mismas demostraciones de las que hemos tenido en los últimos 30 años. Este panorama, como muy bien lo está diciendo el doctor Nelson Amaya, es un problema global, un asunto que no deja de preocupar, principalmente porque el financiamiento de las campañas puede traducirse en actos de corrupción si no se toman las consideraciones adecuadas sobre de dónde proceden los ingresos. ¿Quiénes son los aportantes? ¿Cuáles son los topes para garantizar la transparencia y el equilibrio en la competencia electoral? Y sobre todo, para no llegar al poder con compromisos de tal magnitud que tengan amarrados los contratos sin el cumplimiento de los requisitos, las condiciones y principalmente el catálogo ético de la contratación pública que se rige por la transparencia en la actuación pública. Doctor Víctor Herrera, usted es un experto en estos temas, escritor además de un texto titulado El Manual del Candidato Ganador. Casi siempre cuando llega alguien a consultar a un experto en marketing, gerencia de campañas, la principal preocupación es de dónde sale la platita, cómo se van a tener esos recursos, cómo se puede tener cuentas claras y lo más importante, transparencia en el ingreso de los recursos que facilitan el proselitismo y la actividad electoral propiamente dicha. Aquí tenemos un grave problema porque el narcotráfico ha permeado casi todas las esferas sociales y la contratocracia, esa que te doy para que me des, se ha vuelto ya, pareciera una costumbre a la cual nos estamos acostumbrando, adaptando permanentemente. Doctor Víctor Herrera, ¿cómo resolver ese asunto y dejar ya tanto escándalo de financiación ilegal? Eso es un asunto verdaderamente grave desde el punto de vista de la democracia, porque como bien tú lo dices, Julio César, los recursos son facilitados no gratuitamente, sino para obtener algunos resultados. Antes, en algunas otras campañas se hacían para, por ejemplo, tratar de que no hubiera el tratado de extradición con los Estados Unidos. Y hemos visto numerosos textos que han sido publicados hace mucho tiempo. Y recientemente, además, sobre el tema que tiene que ver, Mancuso, por ejemplo, en estos días, y otras publicaciones muy interesantes hubo sobre, y revelaciones y publicaciones sobre este tema de la financiación de las campañas. Carlos Leder, el libro de Carlos Leder narra exactamente cómo fue que se trabajó en varias campañas presidenciales para obtener que no hubiera tradición. O sea, los recursos, pero no solo los narcotraficantes, también lo hacen los grupos económicos. Financian las campañas esperando que en el lobby que hacen en el Congreso puedan ser aprobadas las leyes que les convienen y que no pasen las leyes que no les convienen. Y en eso hay también un historial. O sea, todos manejan desde el punto de vista de ese mecanismo mafioso el hecho de poder tener correspondencia a las inversiones que se hacen. Es una inversión, no es un gasto, es una inversión que se hace para luego recuperarla con creces al final. Pero es casi que imposible
en un país como este, que como bien lo dices, está permeado, la economía está permeada por el narcotráfico. Mucho del dinero que entra en los bancos es dinero que es producto de la venta del narcotráfico en el exterior. Es que somos, recordemos, los primeros productores del mundo. 1.100, 1.200 toneladas de cocaína nosotros estamos exportando al mundo, somos los principales productores. Esa plata tiene que volver a Colombia y vuelve a Colombia. ¿Cómo vuelve? A través de restaurantes, a través de establecimientos comerciales, a través de peluquerías, a través de ópticas, incluso que se han multiplicado, a través de centros comerciales, a través de la financiación de obras públicas. En fin, entra a través de los bancos, se mueve con perfecta libertad. Entonces, cuando alguien está financiando una campaña, es el mismo dinero que llegó, se legalizó y entró a la campaña. ¿Cuál podría ser una fórmula? De pronto buscar la financiación del Estado, que las campañas políticas sean financiadas por el Estado, es decir, por nosotros mismos. Y eso, primero, abarata los costos, segundo, por supuesto, que hay unos controles mucho mayores, y tercero, se trataría de evitar ese hecho de poder obtener recursos del sector privado o del malos manejos o del malos dineros, con el fin de evitar ese tipo de prácticas muy frecuentes en nuestro país, que es una inversión que se hace. Los mismos congresistas hacen la inversión. Ellos gastan, congresistas y concejales, se gastan 5.000 millones en una campaña, un concejal en Barranquilla, por decir algo, 5.000 millones, y resulta que se ganan 15, 12, 15 millones mensuales. ¿Cómo es que ellos durante 4 años van a obtener, por decir algo, vamos a hablar de 150, 600 millones de pesos, y se van a gastar 5.000 millones en una campaña? ¿Qué significa eso? Que está recuperando la plata de alguna manera. Todo el mundo está invirtiendo, todo el mundo está haciendo negocio. La política, en vez de ser el ejercicio democrático de la ciudadanía para tratar de conseguir una mejor calidad de vida, se ha convertido en negocio para todos, negocio para el que participa, negocio para el que pone, como los negocios del narcotráfico. Cuando hay embarque para los Estados Unidos, se hace una colecta, cada uno pone lo que tiene que poner y al final sacan las ganancias de la manera que lo hace. Es una costumbre inveterada que creo que con la financiación de las campañas políticas por parte del Estado podría de alguna manera controlarse y podría ser alguna solución. Financiación por parte del Estado es una de las soluciones que la teoría política, como muy bien lo está diciendo el doctor Víctor Herrera, propone como solución a este problema. Sin embargo, como todos los problemas, deben tener un tratamiento integral. La financiación con recursos públicos ha demostrado ser efectiva en algunas sociedades. Pero ¿qué ocurre si esa financiación no tiene, como está pasando actualmente en Colombia, unos controles, una inspección, supervisión y vigilancia para todos, sin preferencias? Cuando el que tiene que ejercer estos controles es elegido por los partidos políticos que hacen parte de la misma actividad electoral, cuando alguien es juez y parte al mismo tiempo, la transparencia, el equilibrio, la sindéresis parece que se perdiera por el triunfo de los fanatismos, los radicalismos, y dependiendo de quién controle, quién debe cuidar, velar y proteger cómo se destinan esos recursos, va a defender intereses particulares o atacar a quienes no coinciden con su perspectiva ideológica. A partir de este momento sube la temperatura todavía más. Y es que hoy la agenda informativa ha estado bastante movida en Colombia. Y vamos a analizar un debate que está dando mucho de qué hablar. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, acaba de decir que el gobierno nacional no patrocina ni promueve grupos organizados de ciudadanos para defender sus intereses. Estos frentes de solidaridad ganadera, de los cuales ha hablado el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, ha generado toda una tormenta porque el ministro de Defensa decía que eso sería volver a los años
90 del siglo XX, en los cuales se tenían la creación de grupos paramilitares. Ha trinado José Félix Laforí respondiéndole al señor ministro diciendo que eso no es más que una colaboración pacífica y solidaria con el gobierno. Doctor Nelson Amaya, un país que enfrenta en el Cauca una parálisis donde alimentos por el cierre de la vía panamericana se están pudriendo, con movilizaciones campesinas y con problemas de seguridad ya no solamente en Arauca y Cauca y departamentos que han tenido tradicionalmente crisis de gobernabilidad y de presencia del Estado. Ahora en todo el país hay un problema de seguridad. En la ciudad de Barranquilla es permanente la noticia habitual del hurto, el robo y los homicidios. ¿Qué es lo que está pasando en materia de seguridad y esta medida de asociarse los ganaderos para proteger sus bienes solidariamente trae, como dice el ministro, a colación y a la memoria el resurgimiento de grupos paramilitares? ¿O tienen los ciudadanos el derecho y el deber de protegerse y de organizarse frente al riesgo o la amenaza de la inseguridad? Yo creo que hay una fractura muy grande que está sucediendo en nuestro país, muy grande y muy peligrosa. Hace poco circuló un video en el cual aparecían cerca de 1.200 indígenas caucanos armados. El video organizados como un ejército. El video aparentemente señalaba que estaban siendo financiados por el Estado, que de alguna manera había algún vínculo de estas personas con el gobierno del presidente. No sé, yo no lo pude verificar, no está en mí darlo por cierto, pero sí está en mí sembrar la inquietud de que eso puede ser una realidad, porque más tarde los vimos desfilar enfrente del Palacio de Justicia exigiendo y expresando improperios e incluso atacando físicamente a algunos de los magistrados y funcionarios que quieren hacer de la ley un mandato obligatorio y sostener a la ley como una estructura básica del Estado colombiano. Si nosotros pensamos que todo esto está sucediendo en medio de algo como una declaración que dio el presidente, tal vez fue ayer, la leí esta mañana, en donde usa 2 veces la palabra violencia, usa 2 veces la palabra violencia diciendo que parece que nos estuviéramos retando a una actitud de violencia. Yo creo que mientras nosotros estamos deliberando como lo hacemos hoy, con ideas, con criterios, tratando de convencer a las personas de unas posiciones políticas y de unas posiciones racionales en cuanto al ejercicio del gobierno y el ejercicio del poder que estamos viendo en este mandato del presidente Petro. Nosotros lo estamos haciendo con libertad y lo estamos haciendo con decisión y lo estamos haciendo pacíficamente. Creo que aquí lo que estamos buscando es más democracia, no menos democracia. Y cuando se busca menos democracia es precisamente cuando se atenta y se ejerce la violencia política. Se ejerce la violencia para coartar la capacidad que tenga un magistrado o 23 magistrados de tomar una decisión libre, racional y de acuerdo a la ley para escoger un fiscal en el momento en el que les parezca razonable, conveniente y según los términos de la propia Constitución colombiana. Nosotros no podemos pretender pasar por alto lo que ha sucedido. Aquí estamos en manos de unas fuertes hordas que llegan y se mueven por el país de acuerdo con los criterios que el presidente estimule y que el presidente propicie. Eso es bastante peligroso en este país. Un tema de seguridad que
ya no solamente preocupa, tiene a gran parte de la población colombiana bajo zozobra, bajo amenaza y bajo riesgo. En muchos municipios, después de las 7 de la noche no se puede andar. A lo que se oculta el sol, se acaba la dinámica de la existencia. La vida nocturna es asociada entonces a vicios y actividades ilícitas. No existen lugares de esparcimiento, de recreación, sobre todo en la costa atlántica, donde la intensa ola de calor hace que los ciudadanos quisieran, en las horas de la noche, acudir a reuniones sociales, a visitas de familiares, adelantar tertulias y conversaciones, y la movilidad, no solo intermunicipal e interdepartamental, está en riesgo, ya no por lo que caracterizaba antes a el país, que eran esas modalidades de delincuencia política que utilizaban el secuestro, y digo esto a gran escala como en otro tiempo porque todavía sigue este flagelo en menor proporción, pero es delincuencia común la que aparece en los municipios, en las ciudades y en las veredas. Este frente solidario de seguridad ganadera del que habla el doctor José Félix Laforí generó una declaración contundente del ministro de Defensa diciendo que es el Estado el que resuelve los problemas de seguridad y no la ciudadanía, y que ha provocado una respuesta del presidente de Fedegan diciendo que es el acompañamiento, la solidaridad con la fuerza pública para que cumplan sus funciones de seguridad. Doctor Víctor Herrera, más allá de lo que pueda ejercer un ministro de Defensa y un debate con un alto contenido dialéctico como el que se está viendo, ¿cómo podemos superar este problema de inseguridad que nos afecta a todos? A altas horas de la noche y a pleno sol del día en Barranquilla no se puede transitar porque hay riesgo de sufrir un atraco, un robo o ser víctima de la delincuencia. Vení, Julio César, qué buena pregunta. El gobierno de Finlandia aparece en el ranking anual de los países más felices del mundo como el número 1. Están los primeros países, los países escandinavos, y Finlandia aparece de primero, el país más feliz del mundo, supuestamente, de acuerdo al ranking que hace en Gallup todos los años, de 137 países. Acaban de determinar que van a abrir de aquí al año 2026 2.000 canchas de tiro para que la gente pueda practicar con revólver. Existen unas 150. Van a llegar a 2.000 canchas de tiro para que la gente pueda practicar con revólver el tiro, poder tirar, poder tener tino en el tiro o utilizar las armas. Porque reconoce el gobierno de Finlandia que el hecho de haberse vinculado a la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, la Organización Petrolera Mundial de proveedores de petróleo, ha puesto en peligro por el ataque inminente que puede hacer Rusia, que ya lo hizo con Ucrania y podría hacerlo con Finlandia, como ya ha amenazado el señor Vladimir Putin. Fíjense hasta dónde llegan las connotaciones de la inseguridad. ¿Será que nosotros estamos haciendo a nuestro estilo lo mismo? ¿Será que el doctor José Félix Laforí está planteando el renacer de las convivir? Acuérdense de lo que significaron las convivir en una época que nació en Antioquia y se extendió y se volvieron al final grupos paramilitares y todo lo demás. ¿Será que estamos...? Y lo más paradójico, lo más increíble es que quien propone esto, el doctor José Félix Laforí, forma parte del equipo negociador del gobierno que está sentado a la mesa con el ELN tratando de lograr la paz. Es decir, esto es una dicotomía, una cosa, una paradoja impresionante. Es decir, ¿cómo así que la persona que está tratando de manera institucional, a nombre del gobierno, nombrado por el gobierno, tratando de sentarse con un grupo subversivo, con el ELN, con quien nunca se ha podido lograr un acuerdo de paz, tratar de lograr un acuerdo de paz sentado a la mesa, es el mismo que propone que entonces, como esto no se puede, lo que él está haciendo no se puede, a nombre del gobierno no se puede, institucionalmente, entonces hagámoslo los ciudadanos armados en la calle. Es decir, tenemos que volver a las instituciones otra vez.
El tema de la paz total es un tema muy confuso, un tema en que se embarcó este gobierno a hacer la paz con todos los grupos, con el ELN, con la disidencia de la FARC, con Iván Márquez, con el grupo del Clan del Golfo, en fin, con los grupos delincuenciales y también con los grupos alzados en armas, al margen de la ley, subversivos. El que mucho abarca poco aprieta, abrió un panorama tan amplio que no ha podido cerrar ninguno, ni siquiera el del ELN, que fue el primero que comenzó. Ese tema de la paz total es tan gaseoso que hace que incluso las fuerzas militares aparezcan como diezmadas en relación con lo que pueden o no pueden hacer frente a los grupos delincuenciales. Es decir, hay que devolverle la institucionalidad a las fuerzas militares y que el monopolio de las armas esté en manos de las fuerzas militares y tratar de lograr que las fuerzas militares, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de armamento, desde el punto de vista de disposición, hoy puedan tener lo suficiente para poder enfrentarse a estos grupos que son grupos financiados por el narcotráfico, la mayoría, que practican el narcotráfico y que por supuesto tienen grandes cantidades de dinero y grandes presupuestos para poder lograr el poner al país en lo que está. El tema usted hablaba del tema del secuestro, pero hay un tema más grave que es el tema de la extorsión. Extorsionan hasta un vendedor de guarapo. O sea, hoy extorsionan, la gente entendió que ese es el empleo de hoy, de muchos, los jóvenes, los que no tienen oportunidades en ninguna parte, dicen, no, yo me dedico a la extorsión, y entonces formo una banda en donde me dedico a decirle al tendero que me dé plata, él la gana honradamente, él la gana legalmente, pero yo no me la gano ilegalmente, no trabajo, pero tengo ese empleo. El empleo es cobrar las extorsiones, y encontraron que eso es un oficio, y mucha gente que se vino de afuera también lo está practicando, y hemos seguido el mal ejemplo. Entonces, esa delincuencia generalizada hay que pararla en seco, muy fuerte. Fíjese, en el caso de Barranquilla, perdone que me refiero otra vez a Barranquilla, el alcalde trajo 3 superhéroes o super conocedores del tema delincuencial y el tema criminal, generales de la policía, comandantes de la policía a nivel nacional, los trajo aquí, los contrató para tenerlos, para armar toda una estrategia y una estructura con el fin de acabar con la extorsión y acabar con la delincuencia. Y no ha podido ser posible. Vea usted, todos los días nos encontramos con casos y casos y casos y más casos que tienen que ver con la inseguridad. Entonces, hay que volver otra vez a centralizar una estrategia desde el punto de vista político me refiero desde el punto de vista del gobierno, de una política de gobierno concreta, reforzada por la tecnología, reforzada por las capacidades que pueda tener el Estado para poder contrarrestar esto. Es que mire, tenemos un presupuesto, el gobierno tiene un presupuesto de 500 billones de pesos al año, 500 billones, y le quedan 2 años. Diga, 500 billones tienen que rendir para algo. Pero aquí hay la polarización, el desfase, todo esto que nos trae, el desorden que nos trae, por supuesto, en Río Revuelto, ganancia de pescadores. Todo el mundo está ganando a su manera. Los narcotraficantes a su manera, los delincuentes a su manera, los políticos a su manera, el otro a su manera, pero el paradigma es José Félix Laforí, sentado en la mesa, renegociando con el ELN a un hombre de gobierno y planteándole al gobierno que hagan unos grupos que le dieron origen a los paramilitares como las convivir hace un tiempo. Un problema que, como todos los problemas de nuestro país, son esenciales para la vida digna. No hay hambre. Lo que hay es inseguridad. Y en el discurso de la opinión pública está el problema de la pobreza, de la inequidad y ahora en este lenguaje de la paz total. A propósito de eso y porque ha transcurrido el tiempo, si es posible, quisiéramos finalizar con estos magníficos análisis de nuestros invitados el día de hoy sobre 2 temitas básicos. Ha dicho el defensor del pueblo, Carlos Camargo, que no hay avances en la implementación de la paz total. Y el presidente de la República, el día de ayer, dijo algo que ha sacudido también el termómetro y la temperatura política en nuestro país, y es que las finanzas del Estado están en su punto de riesgo. Doctor Nelson Amaya, por un lado, dice el defensor del pueblo que no hay avances en la paz total y el presidente, por otro lado, dice que las finanzas del Estado están al borde del colapso. ¿Qué le espera entonces al país? Sin plata y sin paz.
pues lo que no hay realmente es gobierno. Yo creo que el prurito del presidente de hacer la paz total no se puede ejercer utilizando en un mensaje como lo envió la palabra violencia con tanta regularidad. No se puede ejercer, no se puede partir de la base de que aquí hay inestabilidad económica cuando el presidente quiere con un lápiz decidir a quién favorece y a quién no favorece de acuerdo con sus perspectivas políticas, no de gobierno, sino políticas, alterando las estructuras fundamentales bajo las cuales se constituyen los presupuestos públicos. Hagámoslo, dibujémoslo más simple. Eso es como si yo me he comprometido a pagarle la cuota al banco y tengo cuota con el banco. Esos son las vigencias futuras. Las vigencias futuras es un mecanismo mediante el cual el gobierno le dice a un proyecto específico que beneficia a una determinada región y que muchas veces puede hacerse de común acuerdo con unos gobiernos regionales, le dice: yo me comprometo a pagar 100 de aquí al 2030. Y esos 100, obviamente, con esos 100, el señor abre una licitación, adjudica una obra, adelanta un proceso y lleva a cabo un servicio público para mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en su territorio o en un determinado territorio. Pues resulta que ahora el presidente se quiere arrogar la facultad de determinar cuándo se entrega el compromiso, cuándo se cumple el compromiso y cuándo no se cumple de acuerdo con sus criterios. Y todos sabemos que los criterios del presidente cambian de la noche a la mañana, sobre todo dependiendo de la hora en la que se levante. Si esto sucede así, la inestabilidad de las finanzas públicas no tendrá ninguna base cierta que permita adelantar programas y proyectos estructurales para avanzar en el desarrollo del país. Y no porque no haya dinero. Tiene un presupuesto de, como usted lo decía muy bien, don Julio César, tiene un presupuesto de 500 billones de pesos. 500.000 billones de pesos. O sea, nunca se había visto una cifra de semejante magnitud en este país. Y sin embargo dice que las finanzas están a riesgo. Yo creo que lo que está a riesgo realmente es la estabilidad institucional de este país. Y no está a riesgo porque nadie quiera tumbar a Petro, sino porque Petro quiere efectivamente hacer como si esto fuera una contabilidad de tienda y determinar él con su lápiz a quién beneficia y a quién favorece y en contra de quién actúa como cabeza del gobierno. Esto está pasando de castaño a oscuro. Yo creo que la preocupación no es solamente de los que ejecutan los proyectos. La preocupación debe ser de toda persona que esté pensando sembrar un peso de inversión aquí o un euro de inversión. La verdad que yo no soy incapaz de concebir que las afirmaciones del presidente puedan ser tomadas de una manera que no sea preocupante, alarmante por cualquier inversionista o por cualquier persona activa en los procesos económicos en Colombia. Muchísimas gracias, doctor Nelson Amaya, por ilustrarnos sobre lo que está pasando en nuestro país. Con gusto, un gran placer haber estado con ustedes. Un gran saludo a mi amigo el profesor Víctor Herrera y espero que podamos compartir en otras oportunidades conversaciones tan agradables como esta. Muchísimas gracias, doctor Nelson Amaya. Doctor Víctor Herrera, el tiempo ha transcurrido, pero para concluir, declaraciones del defensor del pueblo Carlos Camargo: no se ha avanzado
en la paz total, y el presidente ha dicho además que las finanzas del Estado están a punto de riesgo o de colapso. Sin plata y sin paz, ¿qué le espera a Colombia? Básicamente lo que espera es mucha más polarización. Aquí lo que está en juego son las próximas elecciones. Por una parte, por supuesto, quienes no están de acuerdo con Petro, el establecimiento, los que están en el privilegio y que tratan de alguna manera de defenderlos. Por otra parte, Petro desafortunadamente no se acompaña y trata ahora con los 500 billones que hablaban, B con B de Barranquilla, 500 billones de pesos de presupuesto anual, tratará muy seguramente de favorecer a quienes se le sigan la corriente para poder continuar en el poder a través de otra persona o de su partido político en el 2026. Comienza la pelea por el 2026. No hay otra situación. Y, como siempre, en todo esto que tiene que ver con la política es una especie de guerra, en donde nadie sabe quién dice la verdad. Lo cierto es que la verdad o el acuerdo de paz que se acordó, valga la redundancia, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, por supuesto, la ONU misma ha dicho que no se ha cumplido. Entonces, el acuerdo de paz no se ha cumplido y tratamos de hacer entonces o lograr la paz con el ELN y con la disidencia, y con Iván Márquez y con el Clan del Golfo. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar en este desorden institucional, en este desorden de planificación, en esta improvisación permanente en donde está embarcado el gobierno de Petro, que, repito, no se acompaña? Desafortunadamente, está muy mal acompañado, ha estado siempre muy mal acompañado. Las decisiones que toma le dan simplemente la base para que la oposición pueda de alguna manera contrarrestarlo. No hay nada que hacer. Estamos en elecciones, hay un sistema de pensamiento que se opone a todo lo que ha sido el trasegar político y democrático del país durante todo y económico, sobre todo durante todos los últimos 200 años, y hay que ver si ese pensamiento político se impone o si definitivamente se entierra para darle pie a lo que ha sido siempre la costumbre política y económica de este país. Gracias, Julio César, inmensamente agradecido, y ojalá podamos, como dice el doctor Nelson, también compartir nuevamente este tipo de charlas a través de CTV Barranquilla. Muchísimas gracias a usted, doctor Víctor Herrera, por ilustrarnos en lo que está aconteciendo en Colombia, y por supuesto vamos a tener muchas conversaciones, esperemos que con noticias mucho más gratas y con razonamientos sobre el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de los colombianos. Lo hemos visto, un panorama político que se incrementa principalmente en medio de un debate y una tormenta discursiva. Por un lado, unos carrotanques que están inoficiosos porque no hay quien los conduzca. 46.000 millones de pesos que parece que están en el aire y que no llega agua potable a quienes lo necesitan. Esperemos que esto se resuelva. Y los carrotanques no solucionan el problema de suministro de agua. Hay que encontrar alternativas que vayan mucho más allá, como lo han dicho hoy nuestros expertos. Pozos, plantas desalinizadoras, acueductos, distribución de agua. La naturaleza misma le suministra el recurso vital a nuestros pueblos, más allá de las distancias. Contamos con la logística, el talento, la infraestructura y la capacidad humana para desarrollar grandes obras. Allí es donde se tiene que ver la plata, en el Plan Nacional de Desarrollo, que se titula Potencia para la Vida y que tiene como eje al agua. Tenemos que avanzar entonces en materia de seguridad y de paz total. La convivencia solo es posible sanamente cuando hay acuerdo e intereses colectivos que logran satisfacer necesidades comunes. Ponerse de acuerdo y avanzar en soluciones es lo que está demandando la ciudadanía. Esto no es una utopía,
no es una imposibilidad. Que no hay plata y que no hay paz, pues se requiere voluntad para encontrar los recursos sin afectar la productividad y potenciar el crecimiento económico. Eso es posible. Hay que diversificar nuestra economía y administrar con mesura cada centavo, combatir la corrupción. Si aquí se combate la corrupción, si aquí se construye una agenda moral que genere una cultura política diferente, los cambios pueden dejar de ser fantasías, discursos, retóricas sin praxis, teorías sin aplicación. Es hora de ejecutar, es hora de resolver y, como hemos venido diciendo estos días aquí, superar la polarización. El país no quiere más división. El país lo que quiere es inclusión. Inclusión sin exclusión. Esa debe ser la cuestión y el enfoque de un gobierno que saque adelante ideas transformadoras. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.